¿Recuerdas qué respondías cuando te preguntaban quién eres cuando tenías unos 12 años? ¿Recuerdas eso? Ahora vete un poco más atrás. ¿Recuerdas qué respondías si te hubieran preguntado quién eres cuando tenías unos 8 años? Solo piénsalo, piénsalo. Ahora ve más atrás. Cuando tenías unos 3 años. Hay algunas personas que sí pueden recordar cuando tenían 3 años, cuando tenían 2 años. Ni siquiera tenías el concepto para poder responder quién eres. No tenías el concepto de sí. Sin embargo, estabas ahí. Bienvenido a Mundo Despierto. Hoy queremos hablar de un gran tema que es lo que algunos llaman la noche oscura del alma. Y la pregunta que acabamos de hacer, ¿qué tiene que ver con con todo esto de la noche oscura del alma? Resulta que no he estado yo haciendo videos por algún tiempo, o mejor dicho, no los he estado subiendo porque tengo material preparado para subir, pero no lo he publicado. Y es porque me he sentido vacío. Ahora, cuando uno dice eso, oh wow, Chelupien se siente vacío, ¿esto será malo? Bueno, para entender por qué uno se siente vacío, por qué me he sentido vacío, déjenme decirles por qué. Porque hasta antes de la crisis mundial, yo pensaba ingenuamente que yo sabía más o menos quién era. Tenía esa idea. ¿Y saben por qué? Porque esta parte humana ha hecho mucha investigación espiritual a través de mis 52 años. Tú te lo puedes imaginar, lo he estudiado. Budismo, hinduismo, Wicca. Me encanta la Wicca, por si acaso, para los que saben quién es eso, qué es eso. Gnosticismo y todos los ismos que pueden haber. Filósofos, Alan Watts, fascina Alan Watts, Carl Jung, Joseph Campbell, todos estudiados. Me fascina, me encanta. Sigmund Freud, aunque bueno, hay que incluirlo también. Y bueno, y sin embargo, todo ese conocimiento no me ha servido o no me sirvió para poder enfrentar correctamente la crisis mundial, pero no en el sentido personal, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, si es que oyen un miau por ahí, es el gatito que está por ahí con cara de pregunta que por qué estoy haciendo esto a estas horas. Ni siquiera les aviso qué hora es ahora. Sino que más bien, como decía, es, si es que no tengo nada dentro, ¿cómo pues puedo hacer videos? ¿Cómo puedo hablar a mi público? ¿Cómo puedo entregarles esa buena vibra si es que no tengo nada? Para llegar a la noche oscura del alma, no es que tienes que sufrir en el sentido que uno se pregunta, ¿por qué Diosito me pasó esto? ¿O por qué Diosito sucedió esto de acá? ¿O por qué no tengo esto? Yo quiero eso y no lo consigo. No nos referimos a eso con la noche oscura del alma. Se refiere a estar vacío, completamente vacío. Eso produce la noche oscura del alma, pero para llegar ahí tienes que ir desconstruyendo todo lo que crees haber sido. Entonces, si te encuentras en una situación así, ¿cómo vas a dar consejo? En caso como una persona como yo que estoy aquí,
haciendo videos de YouTube, charlas, pláticas espirituales, esotéricas. Si es que estoy, digamos así, en una especie de bancarrota espiritual. ¿Cómo es que puedo hacer entonces? He llegado a ese punto. Llegar a un vacío es algo muy bonito, pero estar ya en el vacío es bueno. Pero el proceso para llegar ahí es lo feo. Es lo que causa estrés, lo que causa ansiedad, lo que causa sufrimiento. El proceso de llegar ahí. Porque no quieres llegar al vacío. Si es que realmente comprendes lo que es el vacío, al menos hablando de una forma intelectual, el vacío espiritual, si es que realmente entiendes lo que es, te va a dar miedo llegar ahí. Es lo normal, es lo natural, lo quieres. ¿Por qué? O si es que no te da miedo, te da apego. El apego. Verán que estoy hablando por experiencia propia. ¿Qué es el apego? Cuando decimos apego, no estamos hablando ya en este nivel de que estás apegado a un automóvil, a un carro, a la televisión último modelo, a la computadora último modelo, a una persona, a una dama, a un novio, novia, lo que sea. No estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando de que estás apegado contigo mismo, pero con tu ego, digamos. Pero no el ego de los esoteristas que dicen que hay que destruirlo. No estamos hablando de ese ego, más estamos hablando de un ego psicológico. A ese no hay que destruirlo. No te preocupes, él se destruye a sí mismo cuando el día que te mueres. Ahí se acaba todo. Ay, no te preocupes, él va a desaparecer. Pero nos identificamos con ese ego. ¿Y qué es el ego? El ego nada más, para ponerlo de una manera bien sencilla, porque no estamos hablando a nivel budista o a nivel hindú o a nivel gnóstico. No. El ego nada más es todo lo que piensas, punto. Mira tu pensamiento, ahí está el ego. Ese es. El ego no necesariamente es malo, es lo que estamos queriendo decir. Hay que comprender eso. El ego no es ni malo ni bueno, simplemente es una herramienta que utilizamos para poder expresarnos en esta dimensión. Así de simple, eso es lo que es el ego. Cuando ya no nos expresamos en esta dimensión, el ego deja de existir. Ya no tiene utilidad. Pero si es que te pregunto, como hicimos en el ejercicio al comienzo, ¿quién eres? Tú vas a querer responder, soy tal persona, soy esto o el otro. Ese es el ego, mi querido amigo, ese es el ego. Entonces en esta búsqueda que yo tenía, yo también me hacía esa pregunta. Y creía ya haber tenido cierta, o haber obtenido cierta claridad, cierta respuesta acerca de quién era. ¿Y qué sucede? Viene la crisis mundial. Y no sé qué decir a mis suscriptores. Vacío, completamente. Entonces se pueden imaginar que para llegar a ese vacío, lo que tuvo que pasar, hubo una desconstrucción de todo lo que yo pensaba hacer. Pero el vacío no es malo. Es como aquel niño de que estábamos hablando al comienzo de la charla. El niño, cuando le preguntas quién eres y tiene solo 2 años de vida, si es que tú puedes recordar cuando tenías 2 años de vida, no te identificabas con el nombre que tienes ahora. Simplemente eres. Cuando eres de esa edad, 1 añito, 2 añitos, simplemente eres. Y aquí viene la cosa. Antes de eso, ¿en dónde estabas? En el vacío. Pero en el vacío de vacíos. En el glorioso vacío estabas.
Ahí estabas, ¿no es cierto? Pero no era oscuro, porque la oscuridad es nada más un concepto humano. Tampoco era claridad, tampoco era luz, porque la luz es otro concepto humano, concepto del ego. Simplemente eras. Y cuando naciste, fuiste el observador. Me perdonan, por ahí atrás está el gatito que está tumbando cosas. Ustedes saben cómo son ellos, ¿no? Se paran en el filo y quieren tumbar las cosas. Ahora está tumbando no sé por qué, pero bueno. Entonces, el niño es el observador. El niño de 2 años, de 1 año, simplemente observa. Por eso es que el gran Maestro Jesús nos decía que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la característica de ese niño? Que es completamente blando el cerebro, listo para observar, para aprender, para conocer. Para eso está listo. Hasta incluso tiene el deseo de aprender a aprender. Ese es el niño. Cuando hacemos el ejercicio del observador, o sea, cuando decimos que para despertar conciencia hagamos el ejercicio del observador, a esto nos estamos refiriendo. A simplemente observar sin juzgar, como hace el niño. El niño antes de nacer era nada, era el vacío. Y para los que sostienen la idea de las vidas pasadas, quién sabe qué pasó, qué tribulación, qué sufrimiento pasó en esa vida pasada y se desconstruyó todo eso, se destrozó todo eso y se volvió el vacío, se volvió la nada y renace como observador nuevamente. Ese es el ejercicio del observador y observado. El darse cuenta que venimos del vacío, venimos de la nada y lo que venimos a hacer es a aprender. Entonces, ¿cómo podía yo dar algo si es que yo, en este caso, hablando ya de mí específicamente, cómo podía dar algo en estos tiempos si es que recién estaba saliendo de un vacío? Obvio que tuvo que haber una gran tribulación, destrucción de creencias sobre sí mismo para llegar a ese punto, obvio, sufrimiento. Pero ¿cómo podía? Si es que estaba en el vacío después. El vacío espiritual. En bancarrota porque no había nada. Pero en el buen sentido. Escucha a las personas que con tanta seguridad hablan que el virus es malo. Otros dicen que el virus es únicamente un plan. Con tanta seguridad que hablan. Y ni uno científico. Ni uno utiliza el pensamiento crítico, el sentido común. O quizás alguien. No digamos ni uno, porque sí tiene que haber algunos que sí. El punto es que es mejor no creer a nadie. Pero si no vas a creer a nadie, o sea, no vas a creer al que dice que el virus realmente está matando, realmente está haciendo algo, tampoco vas a creer al que lo niega, al que dice no te pongas máscara. No le creas a ninguno de los dos. Pero si es que vas a ir por ahí, por esa ruta, en cuanto a la crisis mundial, si es que vas a ir por esa ruta, entonces tienes que ser como niño. Y el niño tiene la característica que le gusta aprender, ¿qué? Aprender a aprender. Sincerarte contigo mismo y saber que no has aprendido. No has aprendido a aprender. Te tocaría estudiar ciencias, te tocaría estudiar biología, química, para comprender y comprobar por ti mismo
si es que la crisis mundial es auténtica o no. Si es que no tienes esos conocimientos, no puedes. Te tocaría confiar. Sí, es problema tuyo, y eso ya no es problema mío. Yo solo estoy presentándote la solución a todo este gran problema que estamos atravesando. Entonces, como no vale la pena confiar en todos los seres humanos, porque ya sabemos lo que somos una especie que nos falta mucho todavía. Les garantizo que no va a haber ninguna ascensión, 100%. Les garantizo que no va a haber ninguna nueva tierra. Estése por seguro. No va a haber nada de eso. Lo único que va a haber es aprendizaje en este mismo planeta. Eso va a haber. 100% seguro. Y algunos no van a querer aprender y otros sí. Es el único constante en el universo. Con un Dios o una conciencia omnisciente, a nosotros lo único que nos queda es aprender. Y en el momento que dejamos de aprender, en el momento que nos identificamos con nosotros mismos, creemos que ya sabemos todo, en ese momento estamos cometiendo, como dicen los cristianos, el pecado imperdonable del Espíritu Santo. Es ese. Ese es el creerse que se sabe todo. Es imperdonable en el sentido de que tú mismo te hiciste y no puedes progresar porque no estás aprendiendo a aprender, a seguir aprendiendo, a mantener la mente blanda, abierta. El vacío también se lo puede comparar con el gusano. Eso es un ejemplo que es muy común. El gusanito, por ningún lado él cree que puede volar. Él tiene que ir caminando con su formita de caminar que tiene, ¿no? Él no puede hacerlo de otra manera, ni siquiera se imagina. Luego tiene una metamorfosis ahí, un cambio que tiene el pobre. Eso duele. Tiene que doler convertirse de gusano a mariposa. Y cuando es mariposa ni siquiera piensa que tiene que volar, simplemente lo hace. Así es cuando salimos del vacío. Salimos nuevos. A eso se refiere la parábola del ave fénix. A eso. Pero no es que solo el ser humano lo va a hacer una vez. O sea, no es que en el caso mío yo voy a tener este vacío que tuve y ya no voy a tener más. Nada. Es algo, es como el universo que viene y va, viene y va, viene y va. Que se expresa y se retrae, se expresa y se retrae. Es lo mismo con nosotros, por épocas. Así es que busca entender si es que realmente sabes cómo aprender. Ese es el reto para cada uno, la pregunta que les dejo. ¿Saben cómo aprender a aprender? ¿O será que ya se aprende una sola vez cómo aprender y se acabó? Las herramientas del aprender, ¿cuáles son? Sentido común, lógica, pensamiento crítico e intuición. Esas son las herramientas. Fallas en una, ya no aprendes. Se convierte en la palabra que más utilizo. El conocimiento se convierte en dogma. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Quiero decirles que les quiero mucho, que no me voy a desaparecer. Ya vamos a regresar con más videos. Van a ver unos cuantos cambios, ya verán ustedes lo que es. Tengan un poco de paciencia. Deja ahí en los comentarios. ¿Estás aprendiendo? ¿En dónde estás en tu noche oscura del alma? ¿Qué opinas de todo lo que se ha dicho aquí? Danos un comentario, danos un like, suscríbete por favor y comparte el video si es que así te ha parecido que está bueno. Sin más que decirles por ahora, excepto que les queremos mucho. Antes de despedirnos siempre decimos conciencia, sabiduría y compasión. Nos vemos en la próxima.